¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo? Digo, yo también los amo y ustedes lo saben. A todos y a todas, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, bien? Bueno, la verdad que gracias. Los hermosos y las hermosas son ustedes, que tienen todos menos de 30 años. Ustedes son hermosos y hermosas. Nada, quería venir a este encuentro nacional de juventud, a este cierre del plenario en vísperas del 17, de otro 17. Sé que muchos, no muchos, todos y todas van a estar en la plaza mañana, seguro, ¿no? Pero es importante que cuando mañana vayan a la plaza a recordar esa gesta histórica fundacional de nuestro movimiento, no vayamos con una actitud meramente recordatoria, casi nostálgica. No, de ningún modo. Pese a tanta diatriba, a tanto análisis enjundioso en pantallas de televisión, el peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. ¿Y saben por qué? Porque esa propuesta, esa idea que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores al sistema de decisión de la política nacional, sigue hoy más vigente que nunca. Miren, venía y lo escuchaba mucho tiempo, inclusive durante el tiempo en que fui presidenta o que Néstor también era presidente, que el peronismo no, que el peronismo era una cosa más del centro, que nosotros, que no, ¿qué es de centro? ¿De dónde el peronismo fue de centro? ¿Pero qué están diciendo? Si Perón funda la tercera posición, ¿es centro cuándo? ¿Qué es el centro de algo? Algo que tiene una izquierda y una derecha, ¿no? Eso es el centro. Bueno, si algo no es el peronismo, es algo entre izquierda y derecha, es algo muy superador, muy superador. Que además vino a dar respuesta a lo que era en aquel momento la posguerra. Lo explicó Perón 20 veces mejor que yo. La tercera posición. Frente a un mundo que se había dividido después de la posguerra entre el comunismo de la Unión Soviética y lo que se llamaba el mundo libre, nace el peronismo, que es una alianza del pueblo fundamentalmente, una articulación entre el capital y el trabajo, en donde el Estado, encarnado por Perón, sabe que debe regular y fallar a favor de los trabajadores, porque obviamente en cualquier ecuación donde hay capital y trabajo, la parte más débil es la de los laburantes. Por eso, ahora la derecha, en Europa, dice que la culpa de que las cosas le vayan mal la tienen los inmigrantes. Y acá la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes. ¿Sabe qué? Minga. 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 No es cierto. No es cierto, vamos, que los derechos de los laburantes sean los que generan la falta de trabajo. Es la concentración cada vez más horrorosa del capital. Hoy lo denuncia el Papa.
Hoy lo denuncia Francisco en una serie de tuits y habla de la locomotora descontrolada que marcha hacia el abismo. Creo que hoy esa propuesta del peronismo de articular una alianza social entre el capital y el trabajo adquiere un volumen que excede nuestras fronteras, decididamente. Una idea profundamente humanista, social, cristiana. Eso es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y que nadie... Leía el otro día a alguien que decía que el problema no era el kirchnerismo, sino el cristinismo. Miren, Néstor tenía para eso una explicación muy simple. Nos dicen kirchneristas porque nos quieren bajar el precio. Somos, fuimos y seremos peronistas, que lo tengan todos claro. Por eso, cuando mañana vayamos a la plaza, no lo hagamos con el aire de la nostalgia de recordar el 17 de octubre. Necesitamos también una refundación en la Argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital. Ya probaron con un gobierno donde decían que los empresarios iban a salvar el país. ¿Qué? Miren lo que nos pasó con los empresarios mandando en el país. Entramos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional y hoy estamos con un endeudamiento que, sumado a la pandemia que sufrimos, tuvimos una primera pandemia y una segunda pandemia, hoy estamos como estamos. Se necesita refundar aquello que propuso Perón de una alianza entre el capital y el trabajo, hoy más que nunca. Miren, el capitalismo, eso lo decía Perón, solo, sin un Estado que participe, que regule, que proteja, se convierte, manejado por el mercado, en algo que hoy el Papa lo llama y lo identifica como locomotora desenfrenada. Esto es lo que está pasando. Necesitamos de vuelta esa alianza virtuosa entre los trabajadores, entre el capital, la empresa, donde el Estado tenga un rol preponderante porque es el que ayuda a que la relación no se desbalancee en favor de los que obviamente son más fuertes. Y la verdad que muchas veces cuando uno ve tanto prejuicio antiperonista en nuestro empresariado dice, pero la pucha. Miren, le voy a contar una anécdota que refleja un poco esto, ¿no? Que me tocó vivir a mí. En el año 18, los fines del 18, yo ya era senadora nacional, fui a una cena con un importantísimo empresario de una de las más importantes empresas de alimentos de este país. Gran empresario, un gran empresario, que en ese momento del macrismo sus balances daban negativo. Y la verdad que, muy preocupado, charlábamos sobre este tema. Y claro, yo en un momento no pude con mi genio, ya me conocen. Nada nuevo bajo el sol. Y entonces le dije, mire, fulanito, yo le voy a preguntar algo, pero no es chicana, no lo tome a mal, no se ofenda, porque realmente quiero saber, porque la verdad que durante los 12 años y medio que fue nuestro gobierno, los gobiernos populistas, los balances de las empresas argentinas eran todos positivos, y la de los alimentos, ni que hablar. Y yo le pregunté, dígame, y se lo digo bien, de buenos modos, ¿qué fue lo que les molesta cómo yo hablo, las cosas que digo? ¿Saben por qué se lo pregunto? Porque me gustaría que me dijeran qué es lo que les molesta para corregirlo, porque es una pena. Y la verdad que nunca me contestó, miró y bueno, seguimos. Yo cambié de conversación porque obviamente si no íbamos a atragantarnos con la comida. Y tampoco era la cuestión de arruinarle la cena a nadie, ni que te cayera mal y tuvieras que tomar hepatalgina después. Nada, nada. Pero es esto. Hay un prejuicio antiperonista. Es más,
he conocido importantísimos empresarios que provienen del Partido Comunista. Cuando existía el Partido Comunista habían sido militantes en la Federación Juvenil Comunista y fueron dirigentes del Partido Comunista. Es increíble ese prejuicio cultural. Yo digo que es cultural contra el peronismo. Pero la verdad que el crecimiento de las empresas argentinas, la expansión de las empresas argentinas durante los gobiernos peronistas dan fe de que realmente tenemos una propuesta que abarca al conjunto de la sociedad argentina. Y la verdad que ayer Alberto decía en un almuerzo que hubo de empresarios, empleó una metáfora buena para explicar lo que habían sido los 12 años y medio de gobierno nuestro. Cuando llegó Néstor, la gente le pedía trabajo. ¿Se acuerda que habían como 2.300.000 puestos de planes y jefas de hogar que se habían creado cuando la crisis del 2001 por la inflación social? Después, en el 2007, cuando fue mi primera presidencia, en la campaña esa, la gente pedía, bueno, un mejor laburo que el que tenía, mejores condiciones laborales. Y después de 8 años, en el 2015, los trabajadores pedían no pagar impuesto a las ganancias. Miren si no hemos transformado el país en esos 12 años y medio. Yo digo que nuestro gobierno cumplió las 3 pruebas del ácido, que digo yo, que han caracterizado siempre la historia del peronismo. La primera, la incorporación y la generación de millones de puestos de trabajo, movilidad social ascendente, que es típica de que la gente se incorpore al mundo del trabajo, generando una importante clase media a partir de cada vez mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales. Esto se dio en nuestro gobierno, por eso la prueba del peronismo, que es la otra, la de incorporación de los jóvenes. Miren, yo me incorporé en los años 70 en el marco de un país donde no había democracia, donde no podíamos elegir, donde estaba prohibido la política. Y ustedes se incorporaron a la política en plena democracia en el gobierno de Néstor y también después en los nuestros. Y la tercera gran prueba del ácido peronista, como digo yo, es que Perón nunca permitió el ingreso del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Y Néstor, a los 2 años de ser presidente, pagó todo lo que debía y buenas noches, que la política económica la decidimos los argentinos y las argentinas en elecciones libres, populares y democráticas. Entonces, ustedes me dirán, yo sé que muchos estarán pensando y me dirán, bueno, Cristina, pero hay un crecimiento en el mundo de la derecha, acá también, en nuestro país. Miren,
Este crecimiento de la derecha en el mundo, en Francia ha surgido un nuevo dirigente que parece que la dejó a Marine Le Pen a la izquierda, aunque parezca mentira. En Italia, hace pocos días, una agrupación política que se llama Forza Nuova quiso entrar y tomar el Palacio de Gobierno, fascistas, y como no pudieron, entraron a uno de los principales sindicatos en Roma y lo hicieron pedazos. Miren, la pandemia ha dejado un mundo que agravó la situación de concentración y desigualdad que ya tenía, pero incorporó dos cosas nuevas: incertidumbre y miedo. Incertidumbre frente al futuro, porque de repente los que nos creíamos muy seguros apareció un bicho y tuvimos que encerrarnos todos porque podíamos morirnos y todos perdieron un amigo, un pariente, un ser querido. Incertidumbre y miedo al futuro. Miren, incertidumbre y el miedo son dos sentimientos que sacan a relucir las peores cualidades de la condición humana. Siempre en épocas de incertidumbre y miedo se generan estos fenómenos de la derecha y de la fragmentación política. ¿Cómo volver a reunir una mayoría frente a esta fragmentación de la política? Porque, a ver, aquí en nuestro país, en las últimas elecciones, en las parlamentarias que son ahora y que fueron ahora, si vemos los votos que reunieron las dos coaliciones principales, son el 70%. En el 19, cuando fuimos a la presidencial, las dos coaliciones habían reunido casi el 90% de los votos. Y ahora el 70%. Quiere decir que un tercio del electorado, yo he visto muchos festejos, en algunos se ve que no leen ni se ponen a analizar bien todo. Pero bueno, qué sé yo. Hay gente que festeja porque le enseñaron que había que largar globos y bueno, y siguen con los globos. Muchachos, pinchen los globos y pónganse a pensar qué hacemos con el país. Pinchen los globos y a pensar qué se hace con el país, porque un tercio de ese electorado hizo uso de otras opciones electorales. Y no fueron las del centro, contra todo lo que recomiendan analistas, cientistas y otras hierbas en nuestro país. No, se fueron a los extremos o votaron a los que quieren quemar el Banco Central, porque es el que produce la inflación, o a los que siguen sosteniendo que hay que expropiar todo a todos y bueno, ya sabemos. No voy a ahondar en mayores argumentos, todos los conocen, así que... Además, cada uno es dueño realmente de pensar y de hacer lo que mejor le parezca. Esto, en ese sentido, amplia y democrática, siempre, siempre. Bien. Ahora, para irnos un poquito afuera, ¿no? Esta fragmentación que también se observa, no se observa solamente aquí en Alemania, sostén de la Unión Europea, luego de 16 años de gobierno de Angela Merkel. Es curioso, siempre fue muy elogiada Angela Merkel y realmente una gran dirigente, una gran estadista, que estuvo 16 años. Acá si estás 16 años te acusan de vaya a saber qué cosa, pero una digresión, no estoy planteando nada raro. Quédense todos tranquilos y tranquilas, que nadie se haga los rulos, porque si no mañana tenemos Cristina quiere reelección indefinida, no cualquier cosa, no. Estoy simplemente acotando. Bien. Fíjense, hubo mucho fraccionamiento también en la política. El partido de la canciller alemana, de Angela Merkel, los cristianos, que siempre tenían un piso mínimo de votos, nunca sacaban menos del 31% de los votos, no llegaron ni al 25%. Los socialdemócratas sacaron el 25%, los verdes duplicaron, sacaron el 14% y los liberales, bueno, fragmentado el electorado. Ahora bien, el mismo día que Alemania elegía quién iba a ser su canciller, quién iba a ser el partido, cuál iba a ser el partido
que iba a conducir el gobierno, hubo una consulta popular en Berlín. ¿Y qué consultaban en Berlín? Ustedes saben que uno de los problemas más graves que hoy tiene Europa, toda Europa, es el tema de la vivienda, los alquileres, el precio de los alquileres. Por eso la Ciudad de Buenos Aires, que es un enclave europeo en la Argentina, tiene el mismo problema que los europeos también del alquiler. No, y no lo digo con sornas, evitar cualquier titulado de se burló de los que no tienen plata para alquilar. Simplemente estoy señalando que el mismo problema que aqueja a Alemania o a Francia, el precio de esos alquileres. ¿Y cuál fue la consulta popular que se hizo a los berlineses? Acá prácticamente no la registró ni la comentó nadie. Raro, ¿no? Expropiar, si era correcto expropiar 250.000 departamentos, viviendas de grandes desarrollos inmobiliarios para conformar, escuchen bien, esto sucedió a 32 años de la caída del muro de Berlín, que marcó la derrota del campo socialista o del campo comunista, como quieran llamarlo, y el triunfo de lo que podría denominarse el capitalismo, no como sistema político, que el capitalismo no es un sistema político, y eso vamos también a tratarlo en algún otro seminario. No, el capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, hay una película que lo ejemplifica mucho mejor, Goodbye Lenin, que la deben haber visto todos, y si no, véanlo porque es una joya para entender sin tanta vuelta y tanta cosa por qué se cayó el muro. El muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado. Eso es el capitalismo. Por un lado, un sistema de producción de bienes y servicios, y que como todo sistema de producción de bienes y servicios, requiere de consumidores que hagan uso de esos bienes y servicios. La contradicción en que estamos cayendo es que esta forma de administrar el capitalismo a cargo del mercado cada vez nos da menos consumidores. Y esta es la gran contradicción. Triunfa como un sistema de producción de bienes y servicios, que lo es, y fracasa a la hora de poder incluir más consumidores a su propio sistema. Esto es lo que el peronismo sostenía siempre, la necesidad de que sea el Estado, la política, en definitiva, y no el mercado y las corporaciones, las que regulen las vidas de las sociedades, para que todas puedan acceder a un nivel de vida posible y merecido como seres humanos. Eso es el peronismo. Pero bueno, ven, me pasa siempre, me pongo enfervorizada así y venía con la consulta, ¿no? Con eso venía, ¿no? Bueno, consulta. Teníamos el electorado fragmentado alemán, 25, 24, 14 y el resto ahí. Y la consulta es expropiar las 250.000 viviendas, constituir una agencia estatal. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo, no? Un inmobiliario viene siendo. A ver, agencia estatal decían ahí, pero acá es inmobiliaria. Una inmobiliaria que con la propiedad de esas 250.000 viviendas dé una política de alquileres bajos para presionar a la baja en el mercado de alquileres. Esto es lo que se votó. ¿Y cómo votaron? Berlinesas, no chavistas, no peronistas, ni kirchneristas, ni cristinistas, ni nada. No. Berlineses, ¿cómo votaron? Casi el 57% votó afirmativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las mayorías se vuelven a reconstruir cuando se hacen cargo de las demandas de la sociedad y de las necesidades que tiene el pueblo, que es la única manera de construir mayorías aquí, en Alemania y en China también. Entonces, me parece que más allá de las coyunturas electorales,
siempre, y ustedes me habrán escuchado una y mil veces, no pensar en términos de períodos electorales, sino pensar en términos históricos, poder comprender nuestra militancia, nuestra vocación, no en el resultado de la próxima elección, sino en cómo jugamos en una etapa histórica de acuerdo a lo que creemos, a lo que sentimos y a los que somos. Por eso quería venir hoy, acá, a reencontrarnos primero después de tanto tiempo de aislamiento, de sufrimiento, de gente que no quedó bien, porque nadie queda bien después de estar tanto tiempo encerrado, sobre todo cuando también hay carencias, que no solamente son económicas, sino también afectivas. Y creo que quería venir por eso también, para que en el ejercicio de esa militancia, de ese volver a convocar a la sociedad a que participe, lo haga con quien lo haga, pero que, como decía Máximo hoy en Villa Palito, lo haga por los que nunca le mintieron, porque podrán criticarnos, podrán decir cualquier cosa de nosotros, menos caretas y mentirosos. Nunca lo fuimos ni lo seremos. Menos caretas y mentirosos. Entonces, quería, para terminar, sí. No me van a tener toda la tarde acá, che. Pero... No, a patadas no. No, che. No, por favor, que eso es feo. No, quería. Son tremendas todas, mamita. Quería porque me parecía importante que cada uno y cada una de ustedes que mañana vaya a la Plaza de Mayo o cualquiera de las plazas de la República sepa por qué va y a qué va. Esto nos trasciende a todos, me trasciende a mí, trasciende un gobierno, trasciende... Estamos en un momento histórico, compañeros y compañeras, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Yo no sé si ustedes alcanzan a percibir, seguro que sí, porque los jóvenes tienen una sensibilidad muy especial, muy perceptiva. Y estamos en un momento, como lo señalaba el Papa hoy en esa serie de tuits que salieron después de la locución que hizo respecto de la marcha y de esta etapa civilizatoria. Miren, cuando cayó, lo decía recién, el muro de Berlín, nos anunciaron el fin de la historia, que había finalizado la historia un filósofo Fukuyama allá en Estados Unidos y que bueno, y que ya nada... Y después pasaron cosas, parafraseando, pasaron cosas, de repente apareció en aquel 11 de septiembre del 2001 que todos contemplamos azorados frente a la televisión, que parecía una película y que si seguramente lo hubiéramos visto en una película hubiéramos dicho, otra macana de la que se mandan. Hay un mundo diferente y también hay una necesidad de reformular hacia dónde va este mundo. Y por eso creo que el peronismo, sí, nuestras ideas, el peronismo, nuestra historia, cobra frente a esta nueva realidad una inusitada vigencia. Aquello que decíamos del acuerdo entre el capital y el trabajo, con el Estado participando en esa regulación para lograr un círculo virtuoso, cobra un modelo a escala global.
Lo estamos viendo cada día que pasa. Yo me pregunto, fíjense, si el mercado lo decidiera todo, ¿cómo nos hubiéramos conducido en la pandemia? Seguramente la fábrica que hacía respiradores en Córdoba hubiera seguido exportando. Seguramente no hubiéramos podido acceder a todas las cosas. Es importante que advirtamos, yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de estados que se hagan cargo, porque cuando te dicen los liberales, bueno, sí, tienen que estar a cargo de la salud, de la educación y nada más el Estado, pero papá, pará, que la educación, que la salud son los laboratorios que producen vacunas, la salud son los respiradores, la educación son las computadoras que necesitan los pibes y las condiciones. Vamos, no me jodan con esto de la salud y la educación como si fueran títulos nada más. No, el Estado, y esta es en definitiva, y no quiero meterme, así como les decía que cuando surgió el peronismo la disputa era, después de la posguerra, entre este y oeste, entre lo que era el sistema de la Unión Soviética, el comunismo, como quieran llamarlo, y el mundo libre. Hoy esta disputa estratégica que parece entre los gigantes que han surgido tiene que ver con esto también. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Quién conduce? ¿Quién regula? ¿Quién establece las reglas en esta producción de bienes y servicios que hace el capitalismo? ¿El mercado y las corporaciones o el Estado y la política? ¿La economía o la política? Pero no la política esa que quieren denostar de partidito y de no, hermano, la política que se decide en las urnas democráticamente. Esta es hoy la discusión, porque la verdad, ya nadie discute que la forma de producir bienes y servicios es esa. Lo que ahora está en disputa es quién regula, quién ordena, quién controla. Y esto se hace respetando propiedad privada, etcétera, etcétera, lo que siempre hizo el peronismo. Lo que siempre hizo el peronismo. Si en realidad lo que la gente quiere fundamentalmente es poder tener su casa, sus vacaciones, un autito, que los pibes estudien. Esta es la sociedad que queremos. Entonces, es necesario que aquellos que se han pasado denostando al peronismo y señalándonos con el dedo y que han fugado al exterior préstamos PBI enteros al exterior en paraísos fiscales, se hagan cargo alguna vez de lo que han hecho y ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruirnos después de las dos pandemias que pasamos, la pandemia del macrismo y la pandemia del coronavirus. Necesitamos urgente una reconstrucción nacional. Una reconstrucción nacional que vuelva a ordenar las grandes coordenadas que teníamos y que supimos construir. La de un país donde había movilidad social ascendente, donde los pibes tenían una computadora en el colegio, donde tenían expectativas de vida mejor, donde los trabajadores llegamos, me acuerdo allá en el 2015, a 5.9 de desocupación. Cuando dicen, hace 20 años, hace 10 años que no se genera puestos de trabajo en la Argentina. ¿Cómo que no se puede? Pero escuchame, me hubiera ido si no hubiéramos generado puestos de trabajo. Con el mero crecimiento vegetativo de la población, nos hubiéramos ido con lejos, arriba de 2 dígitos de desocupación. Dejen de mentir y de autoengañarse, porque ya los vimos a todos y a todas, ya probaron con todos. Lo último que le faltaba probar era un gobierno de empresarios y lo tuvieron. Y bueno,
Entonces, si hemos llegado a un punto en la Argentina donde las cosas son ya demasiado evidentes, volver a insistir con lo mismo me parece realmente de tontos y tontas. Por eso, más allá de los gritos, acostumbrémonos también a retomar la discusión en el barrio, en la cola de la panadería, en el colectivo, en el subte. No podemos dejarnos intermediar más. Retomemos la discusión política en serio, porque la verdad que hemos estado más de un año encerrados en nuestras casas, donde el único interlocutor era la pantalla de la televisión. Nada bueno puede salir de ahí. Nada bueno puede salir de que solamente interlocutás con la pantalla de televisión. Desastre en puerta. Desastre en puerta. Es necesario volver a la discusión, a la participación, al debate. En serio que es necesario. Así que nada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Derechos. ¿Derechos qué me quiere decir? Ah, bueno. Ando media lenteja, ¿viste? Son los años, che, no. Creo que por eso te referís a los derechos de los laburantes. Y los de todos. Mirá, ya lo dije, creo que fue en el Estadio Único de La Plata. Las minorías siempre tienen sus derechos cuando gobiernan las mayorías, por definición. Por definición. Cuando las minorías no otorgan derechos, porque, y no es un problema de malos y buenos, también acostumbrémonos a eso, por favor, a no dividir la cosa maniqueamente de buenos y malos. No, el problema de la minoría es su propia estructura de funcionamiento y de comprensión de la realidad que le impide reconocer a los demás. La mayoría no. La mayoría reconoce a los diversos y por eso es en los periodos donde gobiernan las grandes mayorías nacionales donde se adquieren mayores derechos las minorías. No porque seamos buenos, sino porque tenemos esa comprensión de cómo se integra una sociedad. Por eso, y ahora sí, ahora sí, ahora tenemos que hacer el gran esfuerzo y seguir trabajando mucho, pero no solamente para el 14, no. Tenemos que trabajar en serio como trabajamos siempre los peronistas para la historia, para lo que viene, para lo que vendrá y para lo que sabremos construir. Siempre lo hicimos así. Miren, cuando me incorporé a la política no había elecciones. Cuando hacíamos política nosotros, con la misma edad que ustedes, no había elecciones en la República Argentina. Imagínense dónde estaríamos si aquellos jóvenes no se hubieran incorporado a la política y hubieran obligado a que hubiera elecciones en el país. No fueron gratuitas ni por donación, fueron por lucha, como todas las cosas en la vida, como todas las cosas en la vida, y en la Argentina más todavía. Así que nada, muchas gracias compañeros, compañeras, mucha fuerza y a seguir trabajando como siempre. Los quiero mucho a todos y a todas. Gracias.